Bueno, estamos aquí en una de nuestras cápsulas de investigación. Es un espacio dedicado a la charla con profesores de la Escuela de Filosofía y tiene como objetivo servir como un espacio de interrelación, análisis y manejo de qué significa investigar en filosofía. El día de hoy nos acompaña el profesor Jorge Enrique Pulido. El profesor Jorge Enrique Pulido es doctor en filosofía y es profesor de la Escuela de Filosofía desde hace 2 años. ¿Me corriges, Jorge Enrique? Son 2 años, Es más o así, sí. menos. También egresado del pregrado de la misma universidad. Y el día de hoy está acá porque el profesor Jorge Enrique Pulido ha llevado una investigación ya de larga data en las corrientes de la fenomenología, la hermenéutica y la analítica existencial. En este caso, el día de hoy nos dedicaremos a estas tres líneas y en las formas en que el profesor las ha aplicado. Quisiéramos, Jorge Enrique, primero agradecerte por estar en esta conversación y aceptar la invitación a esta cápsula de investigación. Muchísimas gracias. Y segundo, pues la primera pregunta que tenemos es, bueno, ¿cómo llegaste tú a investigar en filosofía? ¿Cuál fue esos datos biográficos que te llevaron a la necesidad de investigar en filosofía? Hola Alicia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a los que nos ven en estas cápsulas de investigación. Yo empecé en la investigación, recuerdo, en los seminarios filosóficos de la Escuela de Filosofía del pregrado. Creo que ahí fue donde nació mi interés por investigar en filosofía y donde empecé a ver algunos temas y orientaciones o corrientes que eran afines a lo que yo quería, deseaba en ese momento. Y eso empezó un proceso de trabajo en el pregrado, en la maestría, hasta llegar finalmente al doctorado, donde pude realizar una investigación exclusiva de 4 años y medio en filosofía y en estas corrientes filosóficas que mencionabas hace un momento. Entonces yo llegué a la investigación filosófica en primer lugar por el interés que ya traía por la filosofía, en segundo lugar porque vi en mis profesores una forma de trabajar y de investigar y de hacer filosofía que me tocó, que conectó conmigo y que despertó el interés por unos problemas concretos, por unos autores concretos, por unas orientaciones concretas. Y pude escribir en el pregrado una primera monografía, un primer ejercicio que entiendo ahora como preparatorio para continuar una carrera de investigación que luego pasó por la maestría y que finalmente pues en el doctorado se pudo desplegar de una manera más sólida, más sistemática, con mucha más claridad metodológica. E incluso después de que uno termina el doctorado, pues empieza a desandar un poco ese camino y a darse cuenta de cuáles son los resultados y cuáles fueron las ganancias metodológicas y filosóficas con las que su trabajo se cualificó y se enriqueció. Entonces yo pienso que en el fondo pues es una tarea eh, que, que, que no se realiza solamente en un momento específico de la formación del filósofo, sino que es continua y que incluso ya después de que uno ha terminado su formación doctoral, pues consolida y continúa tratando de encontrar su manera particular de hacer filosofía y los temas que lo movilizan y cómo los puede desarrollar de la manera más rigurosa, más estricta, con mejores fuentes, con una lucidez mayor. Fíjate que uno de mis profesores, siguiendo un poquito tu idea, decía que el doctorado lo que te daba era como el pase de conducir, ¿no? Es decir, como que tú has aprendido todo, ya se supone que sabes manejar, pero es apenas el pase y luego ahora sí aprende a manejar con su propio estilo, ¿no? Es decir, ya es como ese paso, me parece muy interesante lo que dices.
entre que es un proceso formativo desde el pregrado al doctorado, en donde hay que aprender rigurosidad, métodos, bibliografía y demás. Y luego también es un espacio creativo para producir tu propia forma de investigación. Eso me Totalmente, parece muy sí. interesante. Y en esto, la siguiente pregunta que te tendríamos es, bueno, ¿y cuál es el método que tú trabajas y cómo lo describirías? Bueno, desde el principio de este proceso, de este camino en la investigación filosófica, hay tres orientaciones metodológicas y tres campos de problemas y de preguntas filosóficos que a mí me han atraído y dentro de los que he desarrollado lo que he podido hacer en investigación filosófica. Por un lado, la fenomenología, sobre todo en la versión heideggeriana de la fenomenología. Sabemos que la idea fundamental de la fenomenología es volver a las cosas mismas con un Ujú, método en el que el paso fundamental es la reducción fenomenológica, la destrucción y la constitución o la construcción. Este método fenomenológico se plantea una pregunta fundamental, una pregunta básica de la filosofía. ¿En qué consiste el aparecer como tal de lo que aparece? ¿En qué consiste el aparecer de las cosas, de la realidad, de lo que nos rodea y cómo se lo puede explicar a partir de lo que se da desde sí mismo y por sí mismo, bajo ese principio tan husserliano y también heideggeriano de que el fenómeno tiene que automostrarse y tiene que darse a ver desde sí mismo y por sí mismo? Entonces, desde el punto de vista metodológico, esto también implica una fidelidad en relación con lo que uno está investigando y una rigurosidad que implica evitar introducir muchas perspectivas que uno podría creer asociadas a lo que uno está tematizando, pero que la llamada fenomenológica es a permitir que sea el objeto, la cosa, el asunto de investigación el que se muestre por sí mismo. Luego, eh, en dirección a esa versión heideggeriana de la fenomenología, pues yo también he tenido un acercamiento especial con el análisis existencial, con la analítica existencial, perdón, a partir de la cual Heidegger desarrolla su versión de la fenomenología. Y esta analítica existencial, en tanto que método, eh, busca colocar la apertura del existir, que es una apertura temporal, histórica, proyectiva, finita, en el punto de partida de la investigación filosófica. Pues en ese sentido es la facticidad, ujú, la realidad del acto, de las cosas o de los fenómenos, aquello que tiene que ser pensado por la filosofía. En otras palabras, tal vez evitar que lo que pensamos como problemas o temas filosóficos se estatice, se petrifique, se convierta en algo rígido y poderlo ver en un sentido existencial, es decir, en el acto, en la realidad del acto de su ser. eh, y esta perspectiva permitiría pues un abrirse fenomenológico muchísimo más interesante porque es más compatible con una ontología abierta, con una ontología libre, con una ontología mucho más propositiva y a la vez crítica con una tradición que para la fenomenología y el existencialismo ha, eh, ha esquivado una manera más viva de asumir la realidad, nuestra existencia, nuestro tiempo, nuestra historia. Y por último, eh, el, tercer, el tercer método, la tercera perspectiva metodológica con la que yo me he familiarizado es la hermenéutica. La hermenéutica, pues sabemos que es el arte de interpretar, ¿cierto? De interpretar sobre todo textos o una tradición documental que es en la que consiste la filosofía. Y en Gadamer
especialmente, pues esta hermenéutica nos da una serie de elementos importantes e incluso de claves metodológicas muy específicas para llevar a cabo un acceso a esas fuentes textuales, ¿no? Siempre que investigamos en filosofía, aunque lo que nos preocupa son los fenómenos, el Ujú. aparecer como tal de estos y la realidad del acto de los fenómenos, pues leemos textos, Sí. textos que tratan de cosas. Y la idea es que esas cosas se dejen ver por sí mismas, pero siempre la mediación es textual o siempre hay una mediación en la filosofía, digamos, en esta forma de ver la filosofía que es la hermenéutica en el fondo yo pienso que la fenomenología, el análisis existencial, terminan reconociendo que siempre hay una mediación, siempre hay una interpretación que hacer y por eso se debe especificar en qué consiste, ¿no? La interpretación y cómo se la debe hacer. Entonces, en ese sentido, en Gadamer hay una serie de perspectivas metodológicas que a mí me parecen muy interesantes, muy bonitas, que aportan mucho. La fusión de horizontes, la historia efectual, la historia de los conceptos, la propia idea del lenguaje como horizonte cardinal de la experiencia hermenéutica, que a mí me parecen elementos muy interesantes de trabajar y que le han aportado a lo que yo he hecho en el pregrado, en la maestría y en el doctorado. Ujú. Jorge, quiero hacerte una pregunta aquí que me surge a partir de lo que dices, y es la siguiente. ¿Tú ves como que se necesita a veces la interrelación de métodos? Como por ejemplo, bueno, si la fenomenología sirve para ciertas cosas, pero hay veces que vale la pena combinarlo con la hermenéutica y hay veces que, bueno, la analítica existencial estaría por ahí, pero como tratar de, es que te escuchaba y sentía como, bueno, de pronto hay veces que un problema o un fenómeno necesite dos métodos, como la fenomenología y la hermenéutica, por ejemplo. Sí, la respuesta yo creo que es sí, e incluso Ujú, yo pienso que no es solamente en filosofía algo que ocurre en determinadas ocasiones, sino que la mayor parte de los problemas filosóficos se abordan de una manera mucho más rigurosa cuando uno es capaz de poner en diálogo y de utilizar lo mejor de distintos métodos para hacer justicia a lo que uno está tematizando, a lo que uno está abordando. Y además en la filosofía contemporánea o en la ujú, filosofía que se hace en el siglo XXI, es totalmente eh, desacertado, me parece a mí, hacer una filosofía en el siglo XXI, por ejemplo, de espaldas a las ciencias y a los ok, resultados de las ciencias en los distintos ámbitos. E incluso yo creo que filósofos como Heidegger, como Gadamer y tal vez el mismo Husserl están haciendo ese aprovechamiento de resultados de otras ciencias y de otros métodos aplicados en otras ciencias para construir una aproximación filosófica. En el caso de Heidegger es clarísimo. La fenomenología es una fenomenología hermenéutica que se tiene ujú, que desarrollar como analítica del existir. Ahí hay, digamos, mínimo tres elementos, tres herramientas metodológicas que en Heidegger tienen la particularidad de que mutuamente se enriquecen, que esa ujú, riqueza las convierte en un único dispositivo de análisis impresionante. Además, yo pienso que Heidegger no solo usa esas herramientas o esos elementos metodológicos mucho más específicos. Yo creo que también Heidegger está leyendo pues las grandes obras de su tiempo, de la filosofía, de la ciencia, de la sociología, incluso de la filología, y está entrando en ese diálogo de su problema y aprovechando lo que estas eh, ciencias con sus métodos le pueden aportar a la filosofía. También pienso yo que es el caso de Gadamer. Él sí, ujú, en varias ocasiones estableció discusiones con la sociología,
con la filosofía del lenguaje, con la retórica, con la filología. Entonces creo que en el siglo XX ya y en el siglo XXI con mucha más claridad, la filosofía no se casa, por decirlo cotidianamente, con un único método, porque además fenomenológicamente es el aparecer lo que importa, no el método para describir el aparecer. En- Es, lo que Entiendo. importa es el Aunque me aparecer gustaría como tal. como que si pudiéramos trabajar un poquito más, y esa era mi siguiente pregunta, dos conceptos o dos ideas que tienes ahí, como qué es ese aparecer que nos decías con la fenomenología, o qué es esa ontología abierta, es decir, ¿por qué queremos hacer eso en un método como el que tú trabajas? Bien, la cosa que tú llamas, que es esa cosa del aparecer, pues es un problema enorme. O sea, describirlo en pocas palabras es bastante complejo. Tal vez sea mejor situarlo en un caso, o sea, mejor situarlo en un ejemplo, en una cuestión específica, en un asunto específico. En ese orden de ideas, yo he trabajado el tema de los sueños bajo la pregunta de si los sueños aparecen como tales o no. Pues creo que Ujú, en ese sentido es más fácil dar una idea de en qué consiste el problema filosófico del aparecer como tal. Ahora, ¿por qué el aparecer como tal exige una ontología abierta y no una ontología cerrada? Porque la filosofía que se practicó en el siglo XX descubrió, estableció o se convenció de que eh, el aparecer como tal o la realidad misma no tiene un carácter cerrado, sino tiene un carácter abierto y criticó sin fin toda esa metafísica cerrada, toda esa metafísica cosificante que objetualiza y descubrió que el tiempo, la historia, el acontecer son orientaciones mucho más productivas para pensar los grandes problemas de la filosofía, el ser, la realidad, el hombre, ¿no? Que una ontología cerrada. ujú. Entonces, eh, a mi manera de ver, pues el camino que sigue la filosofía en el siglo XXI es una prolongación en diálogo con esos pensadores que abrieron este modo de ver la filosofía para hacer una ontología todavía más abierta, poniendo al descubierto cómo en algunos de estos filósofos, pongo yo específicamente como ejemplo el caso de Heidegger, existen elementos que no son los mejores o los que más aportan a una ontología abierta, sino que siguen siendo eh, elementos heredados de una ontología que tiene todavía rasgos cerrados. No diría que Heidegger haga una ontología Ya. cerrada, obviamente que no, es el filósofo de la aperturidad, lo sabemos, el filósofo del Sí. estado de abierto, pero sí todavía se encuentran en él, y esto lo han reconocido otros fenomenólogos, elementos que no permiten una apertura con mucha más potencia, por así decirlo, hacia otros fenómenos. Por ejemplo, el caso de los sueños, ¿no? Yo creo que el Sí, caso yo de los creo sueños, que vale la pena que ahora entremos a esto que nos prometiste, que es, bueno, ¿cómo es que tú lo investigas en tu caso particular? bien. A mí me parece que el tema de los sueños es un buen ejemplo para como aterrizar o concretizar el núcleo de esta conversación y creo que el tema de esta charla sobre métodos de investigación o metodologías
de investigación. Yo llego al tema de los sueños y voy a hacer un poquito de biografía también en ese sentido, como me preguntabas al principio. Llego al tema de los sueños en un seminario de Francisco Javier Aoiz, que es un filósofo traductor español, que en el doctorado dio un seminario sobre una serie de tratados de Aristóteles acerca de los sueños. Y yo en ese momento estaba elaborando mi proyecto de investigación doctoral, muy fenomenológico, muy heideggeriano, sobre la historia del concepto de tiempo, sobre la temporalidad en la fenomenología de Heidegger. Y algo hizo conexión Ujú, en mi cabeza entre ese tema de los sueños y, y la pregunta por cómo el tiempo es el horizonte del aparecer como tal, según la fenomenología y según la filosofía de Heidegger. Pero en ese momento, pues como no era el tema central de mi investigación, no lo abordé, lo hice luego en algunas ponencias y en algunas publicaciones, y se me fue mostrando que los sueños eran un tema, eran un tema que era un desafío para la filosofía que yo había hecho hasta ese momento. Es decir, un desafío para la fenomenología, porque los sueños se dan cuando estamos dormidos, es decir, sin que haya una conciencia de primera intenso. persona que los pueda intencional, que los pueda testificar. Es un desafío enorme para la fenomenología y así está atestiguado en Husserl, en Eugen Fink, en el propio Heidegger. Los sueños son un desafío para el análisis existencial porque en los sueños el Dasein no está enfrentándose a su proyecto finito, no está haciéndole cara a la angustia ante la muerte, sino que aparece el mundo como mundo onírico, no Ujú, como mundo en el sentido del ser en el mundo sí. heideggeriano. El ser en el mundo heideggeriano también tiene que ser un mundo onírico. Y por último, la hermenéutica. Si mi pregunta es, ¿los sueños son, aparecen o son del carácter de las cosas que aparecen como tales o no aparecen como tales, sino siempre mediadas por la narración que hacemos del sueño? Entonces el problema que tenía elementos de problemática fenomenológica, Ujú, porque no hay una conciencia intencional ni una conciencia existencial, que tenía elementos de problemática existencial, porque lo que interesa pensar es la facticidad del soñar, o lo que yo llamo la realidad del acto del soñar, tiene ahora una serie de componentes hermenéuticos, porque por paradójico y enigmático, curioso que suene, los sueños solo son sueños cuando los narramos. Es un ujú, problema fenomenológico, se transforma, el problema del aparecer como tal, se transforma en un problema hermenéutico, en el problema de la puesta en lenguaje de los sueños es su aparecer. De ahí me claro. parece que como que confluyen y se puede, lo que yo al principio pensaba que iba a ser solamente una fenomenología de los sueños, Ujú, no es posible, no, claro. sino que para poderla hacer, se tiene que transformar. Como quiera que sea, aunque sea contigo misma, te tienes que contar tú tus propios sueños. Y ahí es donde el sueño, ¿dónde acontece el sueño? Esa es la Ujú, pregunta. ¿Cuando lo soñamos o cuando inmediatamente o incluso dentro del sueño? caes en cuenta. Ujú, No, algo así, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante de estos tres métodos. Me parece que elementos de cada uno le aporta
A mi Ujú, problema me permite un acercamiento, no diría que completamente original al tema de los sueños, pero sí abriendo un camino de una aproximación un poco más propia, que se diferencia de lo que se ha hecho en otros campos, porque los sueños siempre han sido un tema de la filosofía, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de distintos tipos, puntos de vista, como han ujú, sido un problema para el psicoanálisis. Tiene muchas connotaciones ese fenómeno de los sueños, pero a mí me parece que lo que yo estoy haciendo es diferente y no sé si es solamente una impresión mía, pero me da ese latido de que en el fenómeno de los sueños hay algo muy interesante que hacer si uno lo aborda desde esas tres metodologías. Y ahora que recuerdo lo que dije hace un momento, que es imposible en el siglo XXI hacer filosofía de espaldas a la ciencia, pues obviamente la neurología y la medicina del sueño tienen que entrar a mostrar o a aportarle a esa ciencia de los sueños que también existe. Hay clínicas del sueño, hay una medicina del sueño, hay una... Si ujú. el sueño es un problema real, cuando no dormimos y cuando no soñamos estamos en problemas. Es una cosa muy interesante. Entonces yo creo que mi trabajo se irá haciendo más interdisciplinar, tal vez no Claro. abarque muchísimo porque el tiempo también es finito, pero una cosa que sí me gustaría es la parte neurológica y médica en relación con los sueños. Ujú. Yo quisiera sintetizar un poquito, como para ver metodológicamente acá, en esta descripción que tú has hecho, unos pasos que todos tendríamos que tener en cuenta. Número uno, el encontrar, digamos, un fenómeno, algo de la realidad que nos apasione y que encontremos en él algo que vale la pena investigar, como tú muy bien nos has mostrado con los sueños. Número dos, encontrar un marco metodológico y teórico que creo que Jorge Enrique lo ha mostrado muy bien acá y que pues a todos los que nos escuchan y nos ven les puede quedar muy claro, porque yo en metodología les hablo mucho de hay que saber lo que se ha dicho, pero lo más importante es saber cuáles son los huecos. ¿Cierto? Como tú muy bien has mostrado, mira, aquí hay hueco fenomenológico, aquí hay hueco hermenéutico, aquí hay hueco analítico. Y ahí, número tres, como muy bien tú has mostrado, situarse en ellos, ¿no? Y yo creo que esa es la apuesta investigativa y pues que solamente se puede lograr a partir de saber ese marco en donde se mueve. Y número cuatro, como tú muy bien has dicho, mi investigación es un proceso que también va hacia adelante, ¿no? Como en futuras investigaciones pueden estar. Entonces creo que ha sido muy llamativo y muy bonito ver los pasos de investigación clásica en lo que nos has hablado. Tengo una duda al respecto de un aspecto metodológicamente. Tú, para hablar de los sueños, ¿traes textos que han hablado de los sueños o cómo vas a buscar esas fuentes que te dan, digamos, información sobre los sueños? Las fuentes, en mi caso, no son narraciones de sueños específicos, no son textos que hablen de los sueños, que los hay muchísimos y hay toda una crítica de los sueños como pseudo sabiduría en la antigüedad griega y etcétera. O sea, ahí habría muchísimo material, hay muchísima literatura al respecto, sería fascinante poderlo hacer, pero por ahora yo he escogido textos en los que la filosofía trata de explicarnos qué son los sueños y trata de hacerlo de manera, por así decirlo, positiva, sin rechazarlos, es lo que quiero decir. Ya, ya. Entonces, sí hay unos autores que sin caer en la clásica crítica epistemológica de que los sueños no son, sin caer en eso, tratan de hablar, como en el caso de Aristóteles, de los sueños desde un punto de vista filosófico, sin negarle su realidad.
porque la idea es preguntarse por la realidad del acto del soñar, que es donde me parece hay que indagar la instancia del aparecer de los sueños Ujú, como primera condición fenomenológica, si no esto no sería fenomenológico. Pues está Aristóteles, está Nietzsche, está Husserl, obviamente, está Nicola di Barren, Eugen Fink. En el campo de la fenomenología luego se desarrolló un trabajo enorme en relación con esto. Y también en la hermenéutica hay algunas aproximaciones a este tema, ¿no? Y pues por ahora los textos abordados han sido, reitero, textos de una posible filosofía de los sueños en la tradición filosófica. Entiendo que es una forma específica de abordar el tema, que no es ujú, todo lo que habría que abordar sobre el tema. Eh, pero por ahora estoy haciendo esa aproximación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me interesa a mí es el aparecer como tal y los sueños como tema que hace más interesante el problema del aparecer como tal. Es decir, la fenomenología es realmente una ciencia o una disciplina filosófica capaz de hacerse cargo del aparecer como tal, o se encuentra con ciertos fenómenos, los sueños, ujú, Dios, las catástrofes, que no puede explicar porque están en el límite, en el borde del aparecer. Entonces, pues como ese es eso es lo que yo pienso que a mí filosóficamente me gusta. O sea, a mí lo que me gusta es hablar de ese tema y con lo que siento una conexión muy íntima es con ese tema. No sé exactamente por qué. Eso ya el psicoanálisis lo tendría que explicar, no la filosofía. Entonces, ese es como mi eje ujú, de trabajo. Es, obviamente sin desconocer que lo que te decía antes, ¿no? En la literatura, pues obviamente eh, en muchas disciplinas hay una aproximación a los sueños, especialmente las que yo he mencionado en esta charla, pero tal vez no todas ellas le aporten a mi problema, que es un problema en el fondo fenomenológico. ujú, O sea, y yo asumo que pienso en esa tradición que pues tampoco, es una tradición vigente, ¿no? Hoy en día es una tradición vigente, es una tradición muy fructífera, la fenomenología se sigue practicando y yo quisiera que con mi abordaje de los sueños pues se mostrara eso, ¿no? Que la fenomenología, pero una fenomenología que no es la de Husserl, que practica la reducción a la conciencia, que no es la de Heidegger, que practica una reducción a la existencia, que tampoco es completamente la de Jean-Luc Marion, que practica una tercera reducción a la donación, que sigue abierto el problema. Es decir, no, estos autores que son como los tres grandes fenomenólogos de la escuela fenomenológica no cierran, ni tienen ninguno de ellos la intención de cerrar los problemas filosóficos, sino de mantenerlos ujú. abiertos. Entonces diría eso, no sé si te respondí puntualmente. No, muy bien, muy bien. Y bueno, ya me gustaría una última pregunta acá y es sobre por qué te gusta y qué pues ventajas ves a utilizar este tipo de métodos, ya sea el fenomenológico o el hermenéutico. Bien, en general, para cualquier tema de investigación en filosofía, suelen existir muchas aproximaciones metodológicas. Pues que cuando Ujú, uno está empezando en investigación, a veces no encuentre, pero ¿con cuál método voy a trabajar? sí, Me parece que pasa lo contrario. O sea, tú vas a abordar un tema de investigación filosófico y muy probablemente
los distintos aproximaciones a la filosofía y metodologías filosóficas ya se hayan hecho cargo de algún aspecto de ese tema de investigación o de ese fenómeno. Entonces yo soy de los que piensan que sí existen los métodos filosóficos, sí existe la metodología filosófica. Es más, es vital para poder hacer filosofía, es vital la metodología, la metodología filosófica, el método filosófico. Eso es muy heideggeriano, ¿no? La fenomenología es fundamentalmente la expresión de un método y en Ujú, filosofía lo principal es el método. Entonces, creo que eso como primera parte del comentario. Luego, yo pienso que en esta charla hemos aludido a un aspecto también muy importante del trabajo filosófico y es como ese seguir la intuición filosófica y como ese seguir el corazón filosófico, ¿no? Bien entendido, porque si está acompañado de todo esto, pues es muy riguroso o va siendo una guía mucho más precisa, de manera que uno en lo que va avanzando va viendo que esos elementos metódicos efectivamente le están aportando o no, o uno se quedó estancado, o uno estaba pensando que había que hacerlo con este método, pero resulta que no. Imagínate donde yo insista en que se tiene que hacer una fenomenología de los sueños, pues dejo de ver que la realidad del acto de los sueños es el que estos son narrados. Es ok, decir, que hay que, hay que readaptarse de acuerdo a lo que se va descubriendo en lo que uno está investigando. Y ahí me parece que hay un componente de intuición filosófica bien entendido, reitero, para que no quede esa pieza suelta, de que siempre pues es el trabajo riguroso con las fuentes, con los autores, eh, la lectura de la bibliografía secundaria, que lo mencionabas hace un rato, lo aludías hace un rato, ese situarse, lo entendía yo así, ¿no? ujú, Situarse a partir de unos autores, es situarse a partir de las recepciones, que es tan fundamental, es situarse a partir de las críticas que también le van haciendo a uno, pues desde los propios compañeros, desde los propios profesores, en un comité de investigación, ¿cierto? Y desde lo que uno, pues por su propio sentido común y como un ser autocrítico, pues tiene que decir, esto lo voy a dejar así, pero sé que esto se tiene que mejorar en algún momento de de la investigación. Entonces, pues esta sería como mi respuesta, ¿no? ujú. Eso es lo que yo creo que nos... Bueno, y te tengo que- acá una última pregunta, me puedes decir, es muy difícil, no te la puedo responder o es imposible. Y es bueno, digamos que alguna de las personas que nos está viendo en este momento dice, "Sí, a mí me parece que lo que yo quiero analizar se analizaría muy bien, ya sea por la fenomenología o por la hermenéutica, pero no tengo ni idea por dónde empezar. ¿Tú podrías darnos alguna guía o alguna idea de si alguien quiere empezar a entender estos métodos como métodos, qué debería de hacer? Sí, yo si estuviera en esa situación, yo empezaría por la hermenéutica. Es Ok, decir, yo empezaría por levantar una técnica mínima del estudio de las fuentes y de mi aproximación hermenéutica al problema. Yo empezaría, digamos, tratando de establecer un primer acceso de corte hermenéutico a lo que quiero investigar, porque esa primera aproximación es la que me permite identificar la viabilidad, por ejemplo, la que me claro. permite identificar si, además de que es un problema que a mí me parece interesante, está convalidado por otros y se ha trabajado en filosofía, si cuenta con una tradición que lo respalde, o si en caso de que sea una innovación eh, pues muy enorme, que esto pasa muy pocas veces en filosofía, Ujú, pues sí encuentro que en ese sopesar el sentido de los textos, este sentido sigue empujándome a una investigación de ese tipo.
pienso que este trabajo, que esta aproximación, en primer lugar, interpretativa, va a ir poniendo sobre la mesa cómo lo han hecho otros, Ujú, ¿no? Pues, porque el método es una realidad en la que todos estamos metidos, o sea, todos hacemos las cosas con un método en filosofía. Todas las publicaciones filosóficas ponen en juego un método, normalmente el método del autor del caso, ¿verdad? O un método hermenéutico no controlado completamente, pero en todo caso es un método del análisis de los textos y de las fuentes y un cribado de estas, ¿no? Es una universalización de la hermenéutica que llama Bátimo en la filosofía del siglo XX, etcétera. Entonces, esa interpretación como primer paso, pues va mostrando que los autores están situados, me gusta esa palabra que utilizaste, y que yo puedo ver cómo ellos están situados para ir estableciendo bajo qué puntos mi investigación se tiene que situar para que tenga un desarrollo riguroso, filosófico, conceptual, teóricamente a la altura del programa, sea de pregrado, de maestría o de doctorado, porque eso es muy enriquecedor, ¿no? claro. Y siempre que vemos que alguien se sitúa o que alguien alcanza el equilibrio, como que nos ayuda también a nosotros, ¿no? De cómo ese otro Es está situado para nosotros encontrar también nuestro modo de situarnos, ¿no? Y ahí me parece que la fenomenología tiene un protagonismo especial, Ujú, porque la fenomenología busca una apertura sin prejuicios y sin eh, previos conocimientos o suposiciones acerca de los temas de investigación, claro. ¿no? Entonces, como dejarse dar el tema por las cosas mismas y la orientación por las cosas mismas, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo vería en ese sentido. Ahora, hay otros métodos, la teoría crítica, por ejemplo, a mí también me gusta mucho leer de estos autores, de Adorno, de Horkheimer, de Benjamin y de otros de la generación más reciente de la teoría crítica. Y hay muchas versiones de los métodos en filosofía. No sé tú qué pienses, pero también en la filosofía contemporánea, como que esa simbiosis ha llevado a que los investigadores dejen de identificarse como yo hago filosofía analítica, no es que Sí. yo hago Ujú. hermenéutica, no es que yo hago fenomenología y el que lo hace otra cosa está equivocado, no. Ya no Eso puede me parece estar. que se ha desdibujado, ¿no crees? Sí, yo creo que eso pues era un debate mucho más de los 80 y cada vez se van abriendo más la idea de investigaciones interdisciplinares o que vamos yéndonos hacia otras ramas a partir de lo que efectivamente el fenómeno nos pide. Pero bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Igual entonces también para todos y todas ha sido un gusto escucharte hablar de estos temas y enhorabuena pues con tu investigación. Estaremos pendientes de qué pasa pues con los sueños. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos vieron y nos escucharon y muchos éxitos en sus proyectos de investigación. Muchas gracias. Vale.